¿Alguna vez has sentido que en tu vida todo parece estar bien por fuera, pero dentro de ti hay algo que no encaja? A mí me pasó, no lo supe gestionar y durante años intenté ignorarlo, hasta que mi cuerpo habló por mí. Si no me conoces, mi nombre es Silvia. Durante muchos años me he dedicado al sector estético, que era mi pasión, hasta que una crisis personal me hizo cambiar completamente mi camino. En este vídeo quiero contarte mi historia porque sé que si estás pasando algo parecido, eso te puede ayudar. Voy a empezar por mi infancia. Yo tuve la suerte de crecer en una familia muy sana, donde nunca faltó el amor ni el cuidado. Pero sí que cuando tenía 7, 8 años pasó algo que me marcó mucho. O sea, perdí a mi abuelo, que le quería muchísimo. Y cuando pasó, yo recuerdo todavía el día en que me dijeron, el abuelo ya no está, se ha ido al cielo, estas frases que se suelen decir. Y yo sentí que me rompí. He sentido una emoción tan fuerte que no supe entender ni gestionar del todo. Y entonces, en parte y de manera inconsciente, la reprimí. Empecé como a tener pensamientos que me generaban incomodidad, hasta miedo. Pensaba cosas del tipo, vale, estamos aquí, ¿hasta cuándo? Luego nos vamos al cielo. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Toda una serie de preguntas que recuerdo que me inquietaban un montón, me daban miedo, me dificultaban dormir, pero también me lo callé porque no fui capaz de expresar eso que yo estaba sintiendo. Y ahí fue la primera vez que mi cuerpo habló por mí, porque empecé a tener una fiebre altísima en pleno verano casi, muy extraña, sin mucho sentido, porque claro, no había nada físico que me había desencadenado esta fiebre, sino era 100% emocional. De hecho, el médico no encontró una causa, no había ninguna infección ni nada. La situación se solucionó, con el tiempo crecí y dejé de prestar atención a las estas preguntas que yo me hacía, y como que aparté todo, por un lado. Mi vida siguió muy bien, mis estudios siguieron muy bien, llegué también a estudiar una carrera sanitaria, mis amistades eran todas muy sanas, tenía una relación de pareja estable, todo iba súper bien por fuera, pero por dentro yo estaba, claro, en ese entonces no lo sabía, pero estaba totalmente desconectada de mí y de mis emociones. Las reprimía, no las entendía, hasta que yo llegué a sentirme muy mal conmigo misma y sin saber el por qué. Porque claro, todo iba bien, no pasaba nada raro, pero yo me sentía mal. Tenía reacciones como muy emocionales, muy fuertes por sucesos que aparentemente no tenían mucho sentido ni mucha importancia. Y yo me sentía muy mal, pensaba cosas del tipo, hay algo que está mal en mí, ¿por qué me pasa eso? ¿Qué problema tengo? ¿Y qué pasó? Que desahogué ese malestar, obviamente en las personas más cercanas a mí, las que yo más quería, hasta que llegué también a tener síntomas físicos otra vez, inflamaciones casi constantes y sin un diagnóstico médico claro. Entonces ahí tomé acción y he decidido trabajar con una psicoterapeuta para afrontar esta situación. Gracias a ella yo entendí, por fin, que las emociones siempre nos traen un mensaje y es muy importante atenderla y escuchar este mensaje, sobre todo cuando las emociones son desagradables. Entonces aprendí a reconocer estos mensajes, a entender que los mensajes me estaban enseñando creencias limitantes que estaban afectando toda mi conducta, mi forma de pensar, mi forma de actuar, y entonces aprendí también a trabajar estas creencias limitantes. También con ella recuerdo que llegué a ver algún tipo de conexión cuerpo-emoción, pero sinceramente en ese entonces mi mente rechazó un poco esta idea y no llegué como a entenderlo del todo. Pero gracias a este gran trabajo que hice, mi vida mejoró. Mejoró todo, mis relaciones,
todo. Llegué también a sentirme por fin bien conmigo misma, más segura de mí. Llegué a hacer cambios importantes en mi vida porque yo terminé mi carrera de una profesión sanitaria, pero cambié de profesión. Decidí dedicarme al mundo de las uñas porque en ese entonces era mi pasión y he decidido seguir eso que yo sentía y dedicarme a eso. ¿Por qué? Porque me llenaba el hecho de poder permitir a otras mujeres, a través de mis servicios de uñas, de dedicarse ese momento de desconexión de la rutina diaria, de cuidado hacia sí mismas y como un momento de cariño hacia sí mismas. Además de eso, conseguí hacer otro cambio enorme en mi vida porque me mudé, cambié de país, de Italia, me mudé a Gran Canaria con mi pareja, que actualmente es mi marido, y el sitio donde actualmente estamos viviendo. ¿Por qué? Porque también es un cambio que hemos hecho con la intención de alinearnos aún más a lo que sentíamos, a lo que queríamos que fuera nuestra vida. Y aquí, de nuevo, todo iba muy bien por fuera durante un tiempo. Yo crecí profesionalmente porque decidí emprender, entonces empecé con mi actividad, que fue creciendo sin particulares dificultades. Empecé también a impartir formaciones de uñas, buscando más éxito, más reconocimiento, más autoridad, y lo logré. Todo fue como creciendo y mejorando, de nuevo por fuera. Pero ahí, a cuanto más yo crecía desde fuera, más sentía como un vacío interno. Llegué a sentirme como muy infeliz, muy apagada, siempre con un peso enorme encima, hasta que volví a tener síntomas físicos. Tenía dolores en varias partes del cuerpo, en la espalda, en el cuello, en los codos. Tenía inflamaciones de garganta muy fuertes y recurrentes. Y también mis emociones volvieron como a descontrolarse. Me sentía de verdad muy, muy apagada y con esa sensación de peso, de infelicidad, y no sabía por qué. Entonces decidí de nuevo profundizar más en mí y empecé un trabajo mucho más profundo de desarrollo personal. Empecé a estudiar mucho más mis creencias limitantes, aprendí también prácticas más avanzadas de gestión emocional, aprendí qué significa el perdón real, qué significa perdonar personas, sucesos. Y también empecé como a interesarme en conceptos básicos de física cuántica, tipo que todo está conectado, todo es energía, seguramente lo habrás escuchado, pero me dio como esa curiosidad por profundizar estos temas. Y la casualidad que una clienta mía de las uñas me dio a conocer esa terapia energética y cuántica que sanaba cosas, sanaba enfermedades, sanaba molestias, sanaba dolores. Y entonces yo, wow, qué potente, ¿qué es esto? Como yo tenía síntomas físicos, dolores y demás, me interesé en esa terapia hasta que llegué también a probarla en mí como paciente. Vi las mejorías que me aportó y de ahí decidí formarme, decidí aprender, quería entender, quería saber cómo funcionaba esto, qué era. Entonces tomé la decisión de formarme como terapeuta energética de la nueva terapia. Y de ahí mi vida dio un giro, vamos, totalmente inesperado y brutal. Y gracias a esta terapia entendí que la gran mayoría de síntomas físicos empiezan primero en lo emocional. Y entonces, cuando nos enfocamos únicamente en el dolor, en el síntoma, pensando que ese sea el problema, en verdad estamos mirando una parte muy pequeña y sobre todo no estamos mirando la causa, sino estamos mirando el último síntoma, solo la última pieza de toda la historia. Por lo que el dolor no es el verdadero problema.
El dolor es el idioma que tiene nuestro cuerpo para que nos demos cuenta del problema real que está en lo emocional. Y entonces, en mi caso, yo entendí que todos estos síntomas que yo tenía venían de lo emocional, que yo me sentía tan apagada, insatisfecha, infeliz. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el éxito que yo había tenido, llegando incluso a manifestar el local de mis sueños, donde estoy ahora grabando este vídeo a día de hoy, que me parecía inexplicable sentirme así, teniendo tanto éxito externo, tanta autoridad. Pero ¿qué pasó? Ese momento en el que alcancé tanto éxito de fuera ha sido el momento en que más yo me alejé de lo que era mi propósito interno. Entonces, la decisión que he tomado ha sido de dejar de perseguir ese éxito externo y también de dejar de prestar mis servicios y formaciones de uñas para dedicarme a algo más alineado a esta nueva versión de mí, más alineado con mi propósito, que es de poder acompañar a otras personas que son personas responsables, muy fuertes por fuera, pero agotadas por dentro, a poder sanar su dolor, a entender el mensaje que eso trae y poder crear una vida más alineada a lo que realmente son. Así que si todo eso que te he contado te resuena y quieres saber más sobre la terapia que realizo, mi método y cómo todo esto puede ayudarte, ponte en contacto conmigo, te escribo aquí cómo lo puedes hacer y miramos cómo podemos trabajar juntos. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final.